Hola, mi nombre es Lorenia Lira. Bienvenidos a su cápsula Retrovisor, un espacio para reflexionar el pasado sin dejar de ver hacia el futuro. Hoy estamos en el Jardín La Floresta frente a la NQ, porque hoy vamos a tener como invitado al señor Alejandro Wong, un referente en la comunicación de Tulancingo. Quédense con nosotros en Retrovisor con Alejandro Wong. Muchas gracias por recibirnos aquí en la XCNQ, señor Alejandro Wong. ¿Cómo está? Bien, me tienes impresionado, admirado y nervioso. Es como dicen, pedrada a caballo o algo así. Si se supone que el que hace entrevistas soy yo. ¿Dónde nació Alejandro Wong? ¿Dónde nací físicamente, biológicamente? Sí. En San Luis Potosí. Hace muchos años, no preguntes cuántos, porque luego hacen cuentas y mejor no. ¿Y de la otra manera? A los 6 años, estudiando música, estudiando canto, estudiando piano, estudiando órgano. Yo iba a la iglesia a cantar junto con un coro las misas en gregoriano, en latín. ¡Qué padre! ¿Y ahí por qué nace? Porque nos llevan a la radio a cantar. Esas fueron mis primeras experiencias, pero de hecho fue un 19 de febrero de no sé qué año que nos llevaron a llevarle flores a los soldados y nos llevaron en un camión de Pemex a la difusora. Hace muchos años, estación de radio que no tenía teatro estudio, no era una estación de radio. Entonces nos sentaron por ahí, pero se tardó el transporte. Vi un piano y pedí permiso a tocarlo y repetí un concierto que yo había dado un año, menos de un año, meses. Y se impresionó el gerente de la difusora y me dijo que si quería hacer un programa. Le dije, pues dígale a mi mamá. ¿Cuántos años tenía? Tenía yo 10 años. Y mi madre dijo sí, por fortuna. Y entonces hice un programa diario de 15 minutos que se llamaba Vamos a la escuela con el niño fabuloso. Lo pagaba FAB, por eso. ¿Y cómo llega a Tulancingo Alejandro Wong? Bueno, yo trabajaba en Radio Centro, en Radio Variedades era locutor. Y yo, cuando el tiempo era bueno, me venía en avión de México a Poza Rica. Y cuando no, pues por carretera. Y pasaba yo por Tulancingo, oía la estación y punto, nada más. Pero yo llegué a gerente primero de Radio Centro y luego gerente de OIR, una compañía que tenía 84 estaciones de radio en todo el país. Y me ofrecieron varias difusoras, entre ellas Tulancingo. Le dije al dueño de la compañía y dijo todas menos Tulancingo. Ah, ¿por qué? Porque era un pueblo chiquito y que no iba a hacer negocio. Y el sueño de todos los locutores es tener su propia difusora. Sí, me imagino. Entonces dije, bueno, pues si no la quiere la compañía, pues yo la voy a comprar. Y cometí, yo creo que la barbaridad, pero me aplaudo por haberla cometido, de abandonar un momento en que ganaba yo un sueldo de gerente, muchas grabaciones, y que tenía ya muchas posibilidades de crecer. Pero decidí renunciar a todo por la NQ de Tulancingo, que en esa época era simplemente la XC. No era NQ. Ahora también es XH. Ah, XH, claro, con FM. Así es. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo movió a comprar Tulancingo? Es decir, esta estación, porque por lo que veo todos le decían que no. ¿Lo conocía? ¿Le vio algo interesante? Bueno, cada semana, cada 15 días pasaba por aquí. Y era Tulancingo era una población en crecimiento y en desarrollo, y no estaba yo equivocado, Era más importante incluso que la capital del país, del estado.
Yo me acuerdo mucho de un gerente de un banco, años heroicos en que lo que recogía en el día lo echaban en unas bolsas en un Volkswagen y así se iba a Pachuca. Y siempre Tulancingo tenía más dinero que cualquier municipio del estado. Entonces había fábricas, había mucho trabajo, había mucho espíritu de crecimiento, había ¿cómo diría yo? Una esperanza de llegar a ser la capital, no del estado, sino la capital laboral del estado. Desafortunadamente la situación cambió y cambió para mal. Y en este momento, bueno, no en Tulancingo nada más, en todo el país tenemos problemas muy severos de empleo o de desempleo, de dinero, pero yo creo que nos salva la actitud de los tulancinguenses, que no nos rajamos. Se asume como tulancinguense. Después de 40 años. Ni modo que no. Digo, de todos modos sigo yendo a Poza Rica y me siguen gustando las enchiladas, los bocoles y demás. Y sigo yendo a San Luis Potosí, donde tengo familia, por supuesto, y me siguen gustando los tacos potosinos y las enchiladas potosinas. Pero los guajolotes más. Pero los bocoles más también. Vemos en su oficina y en la estación un montón de fotografías, de recuerdos, de entrevistas. En su carrera como comunicador, ¿cuáles son las experiencias más memorables que ha tenido? Bueno, tengo que decir que una de las mejores entrevistas que yo he hecho fue con el señor Colosio. Él era presidente del PRI, vino a la difusora y a pesar de ser presidente de un partido nacional, no hablamos de política en media hora. ¿Entonces de qué? De su familia, de cuando era locutor, ¿Fue de lo locutor? orgulloso que estaba de que su mujer estaba embarazada, de Diana Laura. Claro. Y se nos fue el tiempo y dijeron, tienes 12 minutos o 9 minutos para entrevista, y de repente fueron 30 minutos. De repente la transmitimos el 23 de marzo. Claro. Obviamente Carlos Salinas me dejó impactado, pero había otro Carlos, presidente del PAN, que yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho hablando de política. Ahí sí, Castillo Peraza. Una muy simpática donde no hablé, una entrevista donde no hablé. ¿Por qué? Porque Porfirio Muñoz Ledo se preguntaba, se contestaba, se volvía a preguntar. Así de simple. ¿Y qué más? Qué mudo. Bueno, por aquí han pasado todos. El político, el funcionario o el artista importante que viene a Hidalgo, viene a la NQ. Claro. Y me siento muy orgulloso, por supuesto. ¿Y qué etapas difíciles ha vivido aquí en la NQ? Pues el principio, que no tenía yo ni para la nómina. Yo cuando adquirí esta estación tenía 7,000 pesos de ventas y 11,000 de gastos, de gasto corriente, sin contar impuestos y demás. No tenían un equipo moderno. Fue muy difícil. Viví momentos complicados de arrepentimiento. Me imagino. Sin embargo, como grababa yo muchos comerciales y los pagaban bien en México, de repente iba yo 2 o 3 veces al día a México, porque no había celulares. Entonces, pero gracias a eso pagaba yo la nómina, pagaba yo la luz, el teléfono, la renta, etcétera. ¿Qué programa comenzó a funcionar que usted recuerde? No se vale reírse, ¿eh? No. Pero sí sonreír. Yo tomé posesión de la estación el 1 de mayo, Día del Trabajo. Entonces me entregaron la estación el 30 de abril. Y lo primero que hice fue cambiar la programación absolutamente. Me parecía un poco
un poco complicado tener valses a las 4 de la tarde, Pedro Infante a las 5, música culta a las 6. Era así como chile con huevo. Y yo traía programación de Radio Variedades, spots que me hicieron mis compañeros locutores, identificando la estación, promoviendo la estación, y la programación que me hizo el maestro que, gracias a Dios, vive todavía, el único genio que vive, que se llama Ramiro Garza. Claro. Entonces, él hizo la programación. Es más, me entregó los discos, los cartuchos, y en 2 horas fuimos la estación líder. ¿En 2 horas? En 2 horas. ¿Qué año era? Hace 1975. Mayo del 75. Pues entonces fue difícil, pero ha valido la pena. Claro que ha valido la pena. Ha valido la pena porque tengo muchos amigos, es lo más importante. Ha valido la pena porque tengo una estación de radio que era el sueño, es el sueño de todos los locutores. Ha valido la pena porque me ha permitido ser útil, no estorbar, no me meto en política, aunque de la NQ han salido algunos políticos, pero en términos generales, yo no es que sea político, por supuesto tengo mi corazoncito, sin embargo respeto profundamente, y es la estación más plural que ustedes se puedan encontrar. Pues don Alejandro, muchas gracias por esta entrevista, gracias por abrirnos este espacio, y bueno, pues seguimos con Retrovisor en ruta. Muy interesante la entrevista con el señor Alejandro Wong. Los esperamos en la siguiente cápsula de Retrovisor.